Ujú. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver el versículo 8 al 11. El día de hoy vamos a estudiar, vamos a estar analizando la iglesia en Esmirna y la iglesia en Pérgamo. Empezamos con el versículo 8 al versículo 11 y de hecho, de todas las iglesias, parece ser que la iglesia allí en Esmirna recibió la carta más corta, o bien nosotros aquí en la Biblia son nomás 4 versículos del 8 al 11. Dice el versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. Hablemos entonces de la iglesia allí en Esmirna. De hecho, no sabemos mucho, de hecho no sabemos nada de la iglesia allí en Esmirna, más lo que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Algunas cosas que sí sabemos es que algunos años antes de Cristo, la ciudad ahí en Esmirna fue completamente destruida y ya para tiempos del Nuevo Testamento fue reconstruida. Entonces, algunos han sugerido que cuando Jesús habla ahí en el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, sugieren que la iglesia ahí en Esmirna entendería la referencia, ya que esa ciudad en algún momento fue destruida y en ese momento había sido reconstruida y estaba viviendo. La idea, pues, del versículo 8 es que Jesús no puede ser derrotado. Y nuevamente, cuando dice el Señor, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, está haciendo referencia al capítulo 1, el versículo 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Ok. Ahora, algunas de las cosas que vemos sobre esta iglesia principalmente y primero que todo es lo bueno de la iglesia allí en Esmirna. El versículo 9 nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, no sabemos exactamente qué era lo que hacían los judíos para oprimir a los cristianos ahí en Esmirna, pero lo que sí sabemos es que los judíos siempre fueron enemigos de la verdad. De hecho, antes de que Jesús viniera, había mucha enemistad, había mucho problema ahí en el pueblo. Viene Jesús y los judíos son enemigo número 1. Aún los gentiles aceptaron a Jesús. Los samaritanos aceptaban a Jesús, pero los judíos no. Los judíos siempre estuvieron en contra de la verdad. Aquí cuando dice el versículo 9, y tu tribulación, la palabra tribulación significa una presión externa. Es decir, había presión de los judíos contra la iglesia ahí en Esmirna. Y bien, tiene sentido. Se dice que la ciudad de Esmirna cada año tenía que ofrecer incienso, tenía que quemar incienso al César y bien considerarlo como tal, como señor César. Parece ser que algunos judíos estaban comprometiendo la verdad, estaban comprometiendo eso, la religión, para poder esconderse de los romanos. Estaba leyendo un comentario que decía que en Esmirna los romanos habían impuesto un
impuesto, habían puesto un impuesto, habían establecido un impuesto para los judíos. Entonces muchos judíos escondían eso de ellos. Vaya, querían esconder el hecho que eran judíos para que no tuvieran que pagar ese impuesto. Entonces, puede ser que lo que los judíos hacían era esconder, comprometer su religión y esconderse de los romanos y a la vez atacaban a los cristianos. El versículo 9 habla sobre pobreza. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy próspera, muy rica, pero los cristianos aquí eran pobres. Pero el Señor Jesús habla sobre su riqueza, en otras palabras, que era una iglesia que a pesar de su pobreza demostraba gran riqueza espiritual. Una iglesia pobre económicamente, pero rica espiritualmente hablando. El versículo 9 también nos dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, el versículo 9 sí está hablando de judíos verdaderos. Eran judíos de nacimiento, pero en su corazón no había esto del amor al Señor, no existía la ley, todo lo que ellos según habían aprendido no estaba en el corazón de estas personas, de estos judíos. De hecho, el apóstol Pablo dice que, o habla de aquellos que eran judíos de corazón, la circuncisión del corazón. Entonces sí eran judíos, pero no actuaban como judíos, o como Jesús pedía o como la ley exigió que vivieran. Cuando habla de sinagoga de Satanás, simplemente está dando a entender que los judíos estaban haciendo la voluntad de Satanás. La sinagoga era relacionado a los judíos, entonces había otra vez un grupo de judíos, o bien los judíos en general estaban oprimiendo a los cristianos, había mucha presión y esta sinagoga blasfemaba contra los cristianos. Es decir, hablaban mal de ellos, hablaban en contra de ellos, otra vez posiblemente para esconderse ellos, para esconder su religión y poner toda la luz sobre los cristianos. Ok, bueno, lo malo de la iglesia no tenía nada malo. No hay nada malo con la iglesia ahí en Esmirna. Es una buena iglesia, una iglesia que sigue adelante a pesar de todo. Bueno, la advertencia y la motivación encontramos en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Me llama mucho la atención el hecho que se supone que las cartas son mensajes de consuelo. Jesús aquí está diciendo las cosas se van a poner peor. Las cosas no van a mejorar. No temas en nada lo que vas a padecer. Todavía no sucedía esto. Jesús está preparando a la iglesia. Las cosas se van a poner peor. Las cosas se van a poner muy, muy mal. Y nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo es eso consuelo? ¿Cómo da consuelo eso? ¿Cómo da consuelo que alguien te diga, oye, ¿qué crees? Pues es más fea la cosa. La cosa se va a poner muy fea y bueno, pues hay que seguir adelante. Estoy seguro que en el corazón de cada uno de nosotros va a haber dudas, posiblemente miedo. Pero es lo que Jesús está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesús incluso sabe lo que sucede cuando hay padecimiento o cuando se espera el padecimiento. Jesús sabe. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús dice, no temas, no tengas miedo. Pero pues, ¿a quién no le va a dar miedo eso? Bueno, en el versículo 10, aquí en Apocalipsis, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Muy bien, primero, noten ustedes que el versículo 10 dice que algunos de vosotros, no todos, algunos iban a ser echados en la cárcel. Ahora, ¿qué viene a la mente cuando pensamos en cárcel?
¿Alguien quiere decirme qué viene a la mente cuando pensamos o cuando vemos la palabra cárcel? ¿Qué tipo de sufrimiento, qué tipo de padecimiento iban a sufrir estos cristianos? Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. A ver, Ernesto. Mm, la pregunta es que qué tipo de sufrimientos padecerían en la cárcel o qué La se me viene a pregunta la mente con es, cárcel. y en cuanto a la cárcel, ¿cuál era ese padecimiento? Pues que serían encerrados. Serían encerrados. Muy bien. Hermana Sandra. Pasar hambre y maltratos. Pasar hambres, maltratos. Es difícil el maltrato, es difícil pasar hambre. Claro, cuando uno está en la cárcel, bueno, yo nunca he estado en la cárcel, así que no sabría, pero estoy seguro que es incómodo, uno no puede ver a su familia. Ok, José. También tenemos que pensar que la cárcel en aquel entonces no era como lo es hoy en día. O Ajá. sea, entonces eran lugares húmedos, dependiendo del clima del lugar, húmedos o secos, muy calurosos o muy fríos, y podrían también sufrir en ese aspecto. Claro. Incluso si leemos el versículo, algunos de vosotros en la cárcel tendréis tribulación por 10 días. Podríamos decir, bueno, pues van a nomás estar en la cárcel. ¿Qué tiene de malo? Incluso, independientemente si es incómodo, y José tiene un muy buen punto en cuanto al encarcelamiento en aquel tiempo, muy diferente al nuestro. Pero quiero que tengamos incluso esto en mente, el encarcelamiento en el mundo romano, muy diferente al nuestro. Cuando alguien va a la cárcel, usualmente dura varios días, puede durar meses, puede durar hasta años. El encarcelamiento en el mundo romano no era un castigo de largo plazo. Si alguien iba a la cárcel en el mundo romano, en aquel lugar, no era el hecho que iba a durar mucho tiempo allí. Habían 3 razones por las que una persona iría a la cárcel. Primero, podían enviarme a la cárcel para obligarme a confesar algún crimen que posiblemente pudiera haber cometido. 2, era para retener a alguien que esperaba juicio. Y el juicio no tardaba, el juicio era inmediato, era rápido, cuestión a lo mejor de horas, de días. Pero la cárcel implica en sí, o la idea, muy aparte de obligar a alguien a confesar, aparte de retener a alguien que esperaba juicio, si uno iba a la cárcel era porque ya había sido condenado, y es decir, esperaba su muerte. En otras palabras, cuando Juan habla aquí de cárcel, no está hablando de, mira, vas a estar ahí, vas a estar unos días y luego vas a salir. No, la idea de cárcel es, vas a entrar y ya no vas a salir. Tortura y muerte. De hecho, ustedes ven en este capítulo, me llamó mucho la atención, ¿cuál es la palabra que aparece más de una vez? Lean en los versículos conmigo otra vez, por favor. Dice el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. ¿Ok? Dice el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Muy bien. Y luego el versículo 11, al final, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, parece ser que la iglesia ahí en Esmirna no iba a sufrir solamente de, lo metieron en la cárcel, bueno, pues a ver cuándo sale. No, es tú vas a la cárcel y tú vas a morir. Ya entraste, ya no sales. Entonces, ese era el problema que iba a haber en esta ciudad con los cristianos. Esto iba a ser la tribulación.
Entonces, en el versículo 9, no es solamente de entras a la cárcel y se acabó todo, sino que dice, entras y ya no sales. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, es decir, algunos de ustedes van a morir. Tendréis tribulación por 10 días. Cuando habla de 10 días, habla de un tiempo definido. Y a la última parte, sé fiel hasta la muerte. Entonces, en el versículo 10, lo que Jesús está diciendo es, lo peor está por venir. ¿Qué mensaje de consuelo? Lo peor está a venir, pero no será para siempre. Y no solamente no será para siempre, pero el que sea fiel recibirá una recompensa. Ese es el consuelo del Señor Jesús. Algunos de ustedes van a morir. La idea es que van a morir por causa de ser cristianos. Oh, qué difícil. Qué difícil. ¿Quién está dispuesto a algo así? Pero bien, entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa en el versículo 10, la última parte es, yo te daré la corona de la vida. La palabra corona podría significar varias cosas y estoy seguro que para los hermanos ahí en Esmirna significaba algo. Nosotros sabemos que una corona en sí es un símbolo especial y podríamos a lo mejor tomar tiempo para a lo mejor presentar algunas de las imágenes que pudieron haber venido a los ciudadanos de esa ciudad, pero igual creo que no es del todo necesario, ya que nosotros entendemos y ellos también entenderían que era un símbolo especial. En 2 Timoteo 4:8, vamos a leer 2 Timoteo 4:8. Mónica, ¿lo puedes leer, por favor? Which one? The 4? 2 Timoteo 4:8, sí. Dice, por lo demás, me está guardada me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien, y el versículo que acaba de leer Mónica hace referencia a una corona de justicia. Un señal de honor especial, posiblemente símbolo de victoria, expresión de gozo, de celebración, es algo especial y los hermanos ahí entenderían la referencia. Esa no es la única promesa del Señor Jesús. La segunda promesa es que era el hecho de evitar la muerte segunda. No podrían evitar la primera muerte y está establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces, ¿quién puede detener la primera muerte? Nadie. El Señor Jesús dice en el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso era el consuelo. Ustedes van a morir, pero no se preocupen porque es la única muerte que van a sufrir. La segunda la van a evitar. De hecho, estaba leyendo que había un cristiano llamado Policarpo. Era discípulo de Juan. Policarpo fue un mártir, de hecho, aquí en la ciudad de Esmirna. Y estaba leyendo un comentario de un historiador que habla sobre las palabras de Policarpo antes de ser llevado a la muerte. Vaya, de hecho, lo quemaron vivo. Según se dice que cuando a Policarpo le pidieron que negara al Señor y adorara al César, Policarpo dijo que él había adorado al Señor por ya algunos años y el Señor jamás le había hecho ningún mal. ¿Cómo iba a ser posible que él fuera infiel al Señor? Y cuando le dijeron que iba a ser quemado vivo, él dijo, y bueno, no tengo las palabras exactas, pero sus palabras
dieron a entender o algo similar a el fuego con el que ustedes me van a quemar solamente durará 1 hora y se extinguirá. Pero el fuego del infierno será para siempre y ese lo quiero evitar. Entonces, Policarpo murió por medio del fuego con la esperanza que no iba a sufrir la muerte segunda, solamente por unos minutos sufriría en esta tierra y después de eso disfrutaría de la vida eterna. Pero bien, ese es el mensaje a la iglesia en Esmirna, una iglesia buena, una iglesia que realmente lo único que tenía que hacer era continuar lo que estaba haciendo porque iba muy, muy bien. Los hermanos, algunos de ellos iban a morir, y el mensaje del Señor Jesús es: sean fieles, aun si esto los lleva a la muerte. ¿Ok? Muy bien. La iglesia en Pérgamo. Y bueno, antes de continuar, pregunto, ¿hay alguien que tenga algún comentario sobre la iglesia allí en Esmirna? ¿Algo que quisieran compartir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación que puede haber ignorado, pasado por alto? Yo, Mariachi. Ay, sorry. Me atoró el pollito. ah, Quería argumentar acerca del 10, ya cuando nos mencionaste acerca de la cárcel, o sea, ya era prácticamente el último paso, ¿verdad? O sea, ya habían recibido sentencia, iban a ser torturados o iban a ser muertos. Entonces tiene todavía mucho más sentido el que les diga: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, soporta todo eso y al final obtendrás tu recompensa. Sí, y de hecho ahorita que mencionas eso, qué miedo, ¿no? Porque el Señor dice: algunos de ustedes. Es como que, ¿quién? ¿Quién? Y de hecho estaba pensando en que, o sea, prácticamente el ser cristiano, ¿verdad? Y esparcir la palabra en los tiempos de Roma, o sea, era el crimen de sedición. O sea, porque están poniendo por encima a Cristo que al César. Entonces, bueno, se me fue la palabra, Dilo, Joe, dilo. era la acusación principal, eso es lo que quería decir, o sea, era la acusación principal que se les hacía. Y otra cosa también, estaba leyendo acerca de la corona. Ellos lo conocían mucho porque los atletas en aquel entonces, en lugar de recibir medallas, recibían coronas de flores. Dependiendo de qué lugar ganaran, pues era y ese el tamaño, la forma de la corona. Entonces creo que a lo mejor eso también les ayudaba a ellos a entender, o sea, era como que el premio que ellos recibían. Bueno, podría ser. No puedo ni afirmar que sí, ni decir que no. De hecho, en cuanto a la corona, hay diferentes ideas. Por ejemplo, cuando un hombre rico donaba dinero para una calle o para construir algún templo, se construía una estatua de esa persona con una corona en forma de honor. Podría hacer la referencia a la corona. Hay muchas ideas, se presentan muchas interpretaciones, no interpretaciones, pero sugerencias en cuanto a la definición de corona. Simplemente Sí. indica desde que era algo especial. Sí, de hecho, o sea, sorry si son así como que eso era exactamente, pero no, porque también muchos reyes también eran coronados, Claro. pero uno de los que me pareció muy interesantes también, o sea, porque en tiempos romanos se volvió también muy famosos, o sea, las olimpiadas, los concursos Sí. atléticos, entonces también por eso me quedé pensando, dije, a lo mejor y también por eso lo podían relacionar. Claro. Pues, Y, por ejemplo, lo que acabas de decir, a lo mejor. Independientemente de que haya significado, era algo de honor. Si ganas una carrera y te dan una corona, eso es honor. Eso es decir, oh, ganaste.
el apóstol Pablo, bien, ahí en 2 Timoteo 4:8, versículo que leía Mónica, da a entender que era algo especial. Acabé algo, gané algo. Es algo especial, no es cualquier cosa. Y era lo que la iglesia ahí en Esmirna recibiría si se mantenían fiel en medio de todo esto. Gracias, Joe. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, algo de la iglesia ahí en Esmirna? Muy bien. Si no, vamos a continuar el versículo 12. Ahora nos vamos a enfocar aquí en la iglesia en Pérgamo. Dice el versículo 12 al 17, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice eso. Otra vez, esa referencia va al capítulo 1. Ok, cuando habla el Señor Jesús y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ese es el capítulo 1, versículo 16. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. No sé, de hecho, en la última carta a la iglesia, ahí, bueno, ahí en la carta de Esmirna, hacen mención de Satanás. Aquí también. Y bien dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Noten ustedes, aquí ya está muriendo la gente, los cristianos ya están muriendo. En Esmirna era, pronto sucederá esto. Aquí ya está pasando. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y ustedes noten otra vez, ¿qué es lo que aparece más de una vez? Donde está el trono de Satanás, donde moras, donde está el trono de Satanás, y luego al final dice, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahí la palabra espada puede hacer referencia, obviamente no puede, o sea, claramente hace referencia a los versículos 12, la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos, en el versículo 16, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, vamos entonces ahora a ver la iglesia, el mensaje allí a la iglesia en Pérgamo. Primero, el versículo 13. No sabemos con toda exactitud a qué se refiere Juan cuando habla sobre el trono de Satanás. Y al igual de la referencia a la corona, no sabemos. Y hay muchas ideas, muchas sugerencias en cuanto al significado del trono de Satanás. Hay muchos templos, o habían muchos templos ahí en Pérgamo, muchos templos, muchos altares, y había, de hecho, en esas ciudades algo que se llamaba el culto imperial. Es decir, alababan al emperador como si fuera Dios, o como si fuera un dios. Posiblemente a eso haga referencia el versículo 13. De hecho, quiero compartir con ustedes esta inscripción que está ahí en Pérgamo. Esa inscripción habla del emperador Traján, un emperador romano. Nadie aquí puede leer o sabe leer griego, a no ser que esté equivocado, pero leyendo, y yo tampoco sé griego, pero estaba viendo lo que significan estas palabras. Por ejemplo,
aquí la sección de arriba, esto significaba todopoderoso, Almighty. Esta descripción de todopoderoso es una descripción que se usa para hablar de Dios en el Antiguo Testamento. El todopoderoso, el Almighty. Y otra vez, el emperador aquí lo están describiendo como el todopoderoso. ¿Ok? Y no sé ustedes si recuerdan, pero en una clase de algunas semanas atrás hablábamos cómo a los ciudadanos de a los habitantes de estas ciudades se les pedía, exigía que demostraran lealtad al César, quemando así incienso y diciendo y hablando, expresando, confesando al César como Señor. Esa segunda parte significa el hijo del dios Nerva. Nerva era otro emperador romano. Ya Nerva lo ponen como Dios, como deidad. Y ya la última sección, ahí abajo, dice el Señor del cielo y de la tierra. En otras palabras, la ciudad ahí en Esmirna veía al emperador como Dios. Como Dios. Y ustedes ven esto y decimos, oh, qué blasfemia contra Jesús, qué blasfemia contra Dios. Y bueno, muchos cristianos se oponían a esto. La iglesia parece ser aquí en Pérgamo también se oponía a todo esto. No solamente eso, pero imaginen ustedes vivir en un lugar así. Imaginen ustedes vivir en medio o donde mora Satanás. Dice el versículo, al principio del versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Bueno, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. ¿Pueden ustedes imaginar morar entre el trono de Satanás? Lo difícil que sería, la tentación que sería, la presión, el peligro. Bueno, esto era lo que estaba experimentando ahí la iglesia en Pérgamo. Creían y consideraban a los emperadores como deidad, así los veían, y eso era entonces el culto del emperador. Bien, lo bueno de la iglesia, esta iglesia, en el versículo 13, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No dices esa palabra, pero. Hay un contraste, que aunque están viviendo aquí, aunque están morando aquí, retienen su nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ustedes ahí en el versículo 13 van a ver la palabra aún. Ni aun en los días. En otras palabras, esta iglesia, esos hermanos, habían retenido el nombre del Señor y no habían negado la fe, a pesar de que ya alguien había muerto. Oh, eso es muy interesante. En otras palabras, aquí la iglesia no reconocía al César como Señor. Ellos estaban fieles a Jesús. Cuando dice, retienes mi nombre, significa lo mismo a no has negado mi fe. Y otra vez, esta es la única iglesia que menciona la muerte de alguien. Y había sido un testigo fiel entre vosotros. Entonces, este hermano se reunía aquí en Pérgamo. Y a pesar de eso, la iglesia seguía fiel. Entonces, una iglesia, aquí vemos una iglesia que no negaba la fe de Jesús a pesar de lo que sufrían. Y aquí dice el Señor Jesús, no has negado mi fe, la fe de Jesús. Cuando hablamos de la fe de Jesús, hablamos de la enseñanza de Jesús. Es una iglesia que moraba en medio de la tentación y aún en medio de ahí ellos estaban siendo fieles a la fe. Pero esta iglesia sí tiene algo malo. Esta iglesia ha retenido su nombre, el nombre de Jesús, no ha negado la fe de Jesús, pero tiene un problema. En el versículo 14, en el versículo 15,
tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Las palabras tienes ahí implica soportas, toleras a los que retienen la doctrina de Balaam. El versículo 15 también toleras, también tienes a los que retienen. Y ustedes verán, versículo 14, versículo 15 usa la misma palabra. Retienen la doctrina, retienen la doctrina. En este caso, en el versículo 15 de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Y me parecía muy interesante ver esto porque en el versículo 13 dice, no has negado mi fe, no has negado mi palabra, no has negado mi enseñanza. Pero tienes ahí la enseñanza de Balaam, pero tienes ahí la enseñanza de los Nicolaitas. ¿Cómo es posible eso? Igual vemos que tienes ahí a los que retienen, no eran todos, eran algunos. Y claramente el problema era lo que estaban enseñando, comprometiendo así la verdad. Y no solamente comprometiendo la verdad, pero, por ejemplo, el versículo 14 habla de Balaam. Habla de Balaam. Entonces, este es un nombre simbólico. No está hablando de alguien que literalmente se llamara Balaam. Aquí hace referencia a un personaje del Antiguo Testamento. Y en el versículo 14 nos dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En otras palabras, habían algunos que estaban invitando a los cristianos a cometer idolatría. Entonces, algunos cristianos eran influenciados por aquellos que estaban entre ellos. Ese era el problema aquí con esta iglesia. Y me ponía a pensar, estoy consciente de que en la iglesia hay pensamientos erróneos, falsos, pero si nunca se enseñan, pues uno nunca va a saber que realmente hay ese pensamiento en el corazón, en la mente de los hermanos. Por lo tanto, parece ser que estos que retenían la doctrina de Balaam y los que retenían la doctrina de los Nicolaitas, no solamente retenían, sino que también estaban enseñando a la iglesia, estaban enseñando a los cristianos. Y ese es un problema. Ese es un gran problema. Si nunca damos lugar a alguien a que enseñe y esa persona tiene una idea, un concepto, una enseñanza falsa, entonces nunca se va a enseñar si no le damos ese lugar. Me parece que este era el problema aquí en el versículo 14 y en el versículo 15. Y lo interesante también es que la iglesia aquí en Pérgamo estaba aceptando lo que Éfeso había rechazado. La iglesia ahí en Éfeso había rechazado la doctrina de los Nicolaitas. Aceptaban lo que Éfeso había rechazado. Y bueno, el problema entonces es falta de disciplina. No querían sacar, no estaban sacando a los que enseñaban tales cosas. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Bueno, en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, me encanta eso. Por tanto, arrepiéntete, pues si no. Arrepiéntete o ya verás. El Señor Jesús está dando una opción de que se arrepientan y si no se arrepienten, pues hay un castigo. Pues si no lo hacen, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Algunas palabras claves en el versículo 16. Pronto y contra ellos. Ahora, primero, cuando dice Jesús, vendré no es una referencia a la segunda venida. Es una referencia a un castigo que vendría sobre ellos. Ellos siendo los que estaban enseñando tales cosas. No es la segunda venida, es un castigo que vendría sobre aquellos que que retenían la doctrina de los de Balaam y los de los Nicolaitas. Entonces la advertencia es: el Señor castigaría a los que retenían estas enseñanzas. Pero otra de las cosas que llama la atención aquí en el versículo 16 es esto. Primero, cuando habla de espada de mi boca, habla de un juicio.
Y no solamente eso, pero habla de disciplina preventiva. El Señor Jesús les está diciendo, tienen que hacer cambios porque si no lo hacen, entonces esto sucederá. Eso es disciplina preventiva. Les estoy diciendo lo que va a pasar. Si no hacen caso, esto es entonces lo que van a sufrir. No solamente eso, pero miren ustedes lo que dice el Señor. Vendré a ti, pelearé contra ellos. ¿Sí notan eso? Vendré a ti, hablándole a la iglesia, pelearé contra ellos, los que retienen esto. ¿Quiénes iban a ser castigados? ¿Quién era el del problema? ¿Solamente los que retenían la doctrina? No, también aquellos que estaban ahí y aceptaban esto. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? Entonces, la iglesia era el problema porque permitía esto entre ellos. Entonces, cuando el Señor Jesús viene ¿contra quién? Contra la iglesia y pelearía contra aquellos que retenían esas falsas enseñanzas. En otras palabras, si no te alejas de ellos, tú también sufrirás. Lo que como algunos lo ilustran, es como con una bomba. Si yo tengo a alguien enfrente de mí y ese es mi blanco, porque no sé, los quiero destruir, no sé por qué lo haría, pero si yo aviento una bomba a ellos, una granada a ellos, pues ellos son mi blanco. Pero si hay personas alrededor, las personas alrededor también van a sufrir las consecuencias de no haberse alejado. Entonces es la idea del versículo 16. No solamente ellos recibirían algún tipo de juicio, sino también aquellos que estaban cerca de ellos. En cuanto a la referencia de la espada, si leemos, por ejemplo, Josué, capítulo 13, versículo 22. Joe, ¿lo puedes leer, por favor? Josué 13, 22. Josué 13, 22. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Muy bien. Y ahí hace referencia a la espada. El versículo 16, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Balaam murió por la espada y podría haber una referencia en esos versículos. El versículo 12, el versículo 14 que habla de Balaam y luego el versículo 16. En otras palabras, el mismo fin que experimentó Balaam lo experimentarán aquellos que no se alejan, que no rechazan estas enseñanzas. Incluso también la referencia de la espada. Según la historia, el procónsul romano tenía el derecho de la espada, es decir, del castigo capital, de quitar la vida. Bueno, Jesús puede ser que venga y diga, ellos usan espada, yo también. Y la de Jesús es mucho más peligrosa. Muy bien, el castigo, el castigo ya lo vimos. La promesa, la encontramos en el versículo 17, al que venciere, de hecho hay tres promesas. Primero, comer del maná escondido, daré a comer del maná escondido. La segunda, le daré una piedrecita blanca. Y la última es un nombre nuevo en esa piedrecita blanca. Exactamente qué significan esas promesas, qué significan esas promesas, no lo sé. En cuanto al maná, ¿por qué escondido? Cuando leemos maná, bueno, viene a la mente el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y el Señor lo sustentaba con maná. Pero ¿por qué escondido? ¿Por qué escondido? Bueno, de hecho, si leemos Hebreos 9:4, Hebreos 9:4, y lo voy a pedir a Ernesito, por favor, si lo puedes leer, Hebreos 9:4.
A ver. Mm, Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ok, muy bien. Ahora, estos versículos, si leemos, por ejemplo, desde el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, estaba el candelabro. El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y dentro del arca del pacto estaba una urna de oro que contenía el maná. Algunos hacen esa referencia en cuanto al maná escondido. La única persona que podía ver ese maná era la persona que podía entrar al lugar santísimo, y no era cualquier persona, solamente el sumo sacerdote. Entonces, para poder ver ese maná, tenías que ser una persona extremadamente especial. La única persona que podía ver ese maná era la persona que entraba al lugar santísimo. Entonces, la referencia aquí puede ser que este maná no es para todos, solamente para un grupo especial, en este caso aquellos que hacen la voluntad del Señor. Jesús también habla de que Él es el pan de vida. Entonces, referencia a estar con Jesús. En cuanto a la piedrita blanca, no sabemos qué significa exactamente. Algunos miran blanco y dicen pureza. La verdad no sabría qué es lo que significa. Pero lo que sí me gusta, y de hecho no usé las palabras exactas, porque aquí dice piedrecita, yo usé piedrita, pero piedrecita, pues es algo chiquito. Esto tenía que ver, vaya, eso significaba algo para los hermanos allí en Pérgamo. Para nosotros, pues, no tiene mucho significado porque nosotros no tratamos con piedrecitas blancas, pero algunos han sugerido que algunos esclavos especialmente recibían una piedrecita blanca cuando se les otorgaba la libertad. Algunos otros dicen que la recibía algún ganador de una carrera, algún guerrero que regresaba de la victoria, o que posiblemente era como un amuleto que mantenía seguro a alguien. No sabemos lo que significa, pero claramente aquí, cuando habla la iglesia en Pérgamo, representa algo especial que solamente los salvos recibirán. En cuanto al nuevo nombre, es un cambio, es un nuevo estado de vida. Y me llama mucho la atención, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué es que nadie lo conoce? Entonces, si yo voy a recibir una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca hay un nuevo nombre, nadie conoce ese nuevo nombre, ¿qué significa? Algunos han sugerido que lo que significa que nadie conoce ese nombre sino aquel que lo recibe, es que solo la persona que recibe la salvación, solo la persona que recibe perdón de Dios es la persona que conoce cuánto se le ha perdonado. En otras palabras, cada quien sabe cuánto es lo que Dios le ha perdonado. Entonces algunos presentan esa sugerencia, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo ese nombre nuevo, cuando lo reciba, yo sabré lo que significa, porque sé cuánto es que me ha perdonado Dios. Todo esto, claro, es simbólico, no es literal. En cuanto al maná, no vamos a comer maná literal, no vamos a recibir una piedrecita blanca literal, ni significa que vamos a recibir un nuevo nombre literal, sino todo esto indica algo muy, muy especial que la iglesia en Pérgamo entendería, pero que al final de cuentas es el mismo mensaje.
representa salvación, representa ese cuidado del Señor. ¿Ok? Bien, entonces la otra semana, Dios nos presta vida, vamos a tener el estudio el día jueves y vamos a estar hablando de la iglesia ahí en Tiatira. Antes de terminar, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes hayan observado aquí en los versículos 12 al 17 que yo haya pasado por alto? Mensaje ahí a la iglesia en Pérgamo. Joe. Sí, más que nada acerca de las piedrecitas. Estaba leyendo que también podría hacer referencia a los juicios romanos, donde los jueces votaban ya sea inocente o culpable, ¿verdad? De el que estaba en tela de juicio, ¿verdad? Entonces, una piedra negra, o sea, eran dos tipos de piedras. La piedra negra significaba voto de culpa, ¿verdad? O de que lo estaban hallando culpable, y la piedra blanca era que se le encontraba no culpable, ahora sí. Entonces, también, al recibir obviamente más piedras blancas o más piedras negras, pues determinaba si era culpable o no era culpable. Claro, y también podría A lo mejor. significar eso. Y también es una posibilidad. Realmente con el libro de Apocalipsis hasta ahorita han habido muchas cosas que no tienen un significado exacto para nosotros. Pero lo que sí sabemos es que para las iglesias de este tiempo significaba algo. Ellos iban a entender la referencia. Nosotros pues no vivimos ni en Esmirna ni en Pérgamo, así que lo único que sabemos es de que representaba algo especial. De hecho, para todas las iglesias termina igual en el sentido de el que venciere recibirá esto. Eso simplemente es para hablar de la salvación. Pero, de hecho, era algo que quería mencionar. ¿Por qué es que el Señor no dice simplemente el que venciere será salvo? ¿Por qué usar todo esto? Noten ustedes, de hecho, en capítulo 2 y en capítulo 3, simplemente dice, capítulo 2, versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. En el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El versículo 17, le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El versículo 26 del capítulo 2, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. En el capítulo 3, el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Bueno, y en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Todo eso significa salvación. Todo eso básicamente es al que venciere, le daré salvación. ¿Por qué no dijo eso Jesús? ¿Por qué usar todo esto para decir algo tan simple de recibirán salvación? Bueno, la razón por la que el Señor Jesús utiliza todas estas descripciones es porque iban a tener más impacto que simplemente decir serán salvos. Eso tiene más impacto. Una piedrita blanca, una piedrecita blanca, comer del maná escondido, un nuevo nombre, yo sé lo que significa. Y se iba a quedar en la mente de ellos. Yo voy a recibir la estrella de la mañana. Yo voy a comer del árbol de la vida. Significaba algo para ellos. Iba a tener más impacto. Y por eso en cada iglesia hay una frase diferente en cuanto a esa estructura o esa frase. Ernesto, veo tu mano voladora.
Sí, rapidito lo que decías, pues ya ves que en diferentes iglesias se dirigió en algo relacionado con ellas, Ajá. o que al menos ellas conocían o entendían, entonces era como que un modo de consuelo, porque al final de cuentas la carta era un consuelo, bueno, el libro era un consuelo, entonces, pues sí, ese tipo de palabras a lo mejor les servía más a diferentes individuos en específico. Pero creo que a mí lo que más me impacta, ahora sí como dijiste tú, es como en la Biblia o sobre todo en esos tiempos cuando estos hermanos padecieron mucha persecución, como hubo muchos hermanos humildes. Por Ujú. ejemplo, uno en contexto histórico es el que nos dijiste tú. Luego tienes a Esteban. O sea, hermanos que estuvieron en, al borde de la muerte y en la muerte y no los ves tú como que con un comportamiento a lo mejor en el momento que murieron, sí gritaron así, ¿verdad? Pero nunca los ves como que con un sentimiento de coraje en el mal sentido, sino que, por ejemplo, Esteban cuando lo apedrean, dice, Señor, no se los tengas en cuenta. Jesús cuando muere, ¿verdad? Dice que no saben lo que hacen. Ajá, sí, sí, sí. Para, por ejemplo, el que nos dijiste tú, o sea, enfocado de que él no quería vivir en esa llama eterna. En contexto histórico, algunos de los apóstoles, o sea, ninguno tomaron una actitud como que de enojo, de furia, al contrario, tenían más una actitud como la de Jesús, como al fin estaré con el Señor. Así Ajá, como, así eso es lo es. que más me impacta. Muy bien, gracias, Ernesto. Bueno, voy a dejar de grabar